El título de máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, que figura en mi currículum, señor Gabilondo, como ha preguntado, es perfectamente real y perfectamente legal, además. Lo que vamos a hacer es presentar ante el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Madrid una propuesta, también ante el Comité Federal del Partido Socialista de toda España. Esa propuesta es la presentación de una moción de censura en esta comunidad a la presidenta y al gobierno del Partido Popular. Son las palabras de Cristina Cifuentes y Ángel Gabilondo. Y es que Cifuentes esta tarde ha dado explicaciones escasas sobre su polémico máster y el Partido Socialista de Madrid se plantea una moción de censura para echarla. De momento, Ciudadanos parece que solo apunta a una comisión de investigación. De esta manera, Cifuentes ha perdido hoy una oportunidad para despejar sombras sobre su currículum. ¿Sobrevivirá sin presentar su trabajo de fin de máster? Bienvenidos a Público al Día. Las contradicciones de Cifuentes sobre su máster se acumulan. 2 de las 3 firmas que avalaban su trabajo de final de máster son falsas y se improvisaron el día que salió la noticia. El mismo 21 de marzo, una asesora de Cifuentes visitó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos y logró que parase el golpe con una confusa rueda de prensa. El director del máster y las 3 profesoras que presuntamente firmaron el acta de Cifuentes comparecerán mañana ante el Tribunal Universitario. Con todo esto encima de la mesa, Cristina Cifuentes comparecía ante la Asamblea de Madrid. No ha dado explicaciones satisfactorias y podría costarle su salida de la Puerta del Sol. Cristina Cifuentes tenía hoy la oportunidad de aclarar todas las dudas que han surgido en las últimas 2 semanas sobre su máster. En vez de eso, ha denunciado una conspiración en su contra. Aquí se han traspasado todas las barreras, todas las líneas rojas, todos los principios éticos. Se ha cuestionado mi trayectoria personal, se ha hurgado en mi vida privada para ponerla en cuestión. La presidenta de la Comunidad de Madrid llegaba 10 minutos tarde a un pleno al que le han obligado desde PSOE y Podemos y ante cuyas dudas... La primera de las preguntas y más elemental que se está preguntando en este momento todo el país. ¿Dónde está su TFM, señora Cifuentes? ¿Dónde está su trabajo de fin de máster? ¿Se ha cursado o no de modo regular el máster en Derecho Público del Estado Autonómico? Si se matriculó, si asistió y si pasó todas las pruebas en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos. Cifuentes se ha defendido atacando y ha vuelto a presentar los documentos llenos de contradicciones. Es perfectamente real y perfectamente legal, además. Existe constancia documental de todo lo que estoy afirmando. Durante la exposición inicial de la presidenta, todas las miradas estaban puestas sobre la bancada naranja. ¿Cómo es posible, sin ir a clase en un máster presencial, sacar 5 sobresalientes? Hasta que su portavoz se ha encargado de disipar la expectación. Si usted no quiere dar explicaciones hoy, le adelanto que va a tener que hacerlo en una comisión de investigación. Descartada la dimisión de la presidenta y finalizado el pleno, el Partido Socialista ha anunciado que estudiará presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes. ¿Cuáles son las posibles implicaciones para el futuro político de la presidenta? ¿Qué supondrá para la Comunidad de Madrid? Hablamos con la directora de Público, Ana Pardo de Vera. Después de haber asistido a la insultante comparecencia de Cristina Cifuentes, en la que no solo no ha dicho nada, sino que se ha ratificado con bastante chulería sobre la autenticidad de un máster que, según todas las pruebas y todos los indicios, es absolutamente falso, por fin alguien ha decidido tomar la iniciativa y Ángel Gabilondo ha anunciado una moción de censura del Partido Socialista a la presidenta Cifuentes. Está muy bien, pero es verdad que la moción de censura no cuenta, al menos de momento, con el apoyo de Ciudadanos, que también así lo ha dicho. Veremos a ver si les convence el Partido Socialista de que deben de apoyar esta moción por una razón muy clara, y es que Cristina Cifuentes no ha aportado el trabajo de fin de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, con lo cual no hay pruebas de que el máster de Cristina Cifuentes sea auténtico, sea verdad. Dicho esto,
Estaremos pendientes, muy pendientes de la moción de censura de Gabilondo. Alabamos su coherencia al presentarla, pero nos tememos lo peor, y es que Cristina Cifuentes siga siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid pese a la aberración de los hechos. El Gobierno presentó ayer en el Congreso los nuevos presupuestos generales para 2018. Unos presupuestos que, según el ministro de Hacienda, son los más sociales de la historia. Vamos a verlo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregaba a primera hora de ayer el proyecto de ley de presupuestos a la presidenta del Congreso. Ahora solo falta encontrar los apoyos necesarios para aprobarlo. Yo daré la batalla para que España tenga unos presupuestos que son unos presupuestos buenos, para que sigamos creando empleo. Precisamente, una de las pocas partidas que bajan respecto al año pasado es la protección al desempleo. Desde 2011, en los peores años de la crisis, la ayuda a parados se ha reducido casi a la mitad. En el lado opuesto, la mayor subida se la lleva Defensa. Recibirá 8.400 millones de euros, 300 millones más que Sanidad, Educación, Cultura y Acceso a la Vivienda juntas. Consolidar los recortes al estado del bienestar y, en consecuencia, consolidar la desigualdad y la precariedad. Sanidad y Educación están transferidas a las comunidades autónomas y dependen de ellas, pero Montoro saca pecho igualmente. Son unos presupuestos pensados especialmente para los pensionistas, para también los servidores públicos, para la educación, para la sanidad. Hay subidas respecto al 2017 en casi todas las áreas, pero no es difícil, ya que el año pasado fue el de menor inversión pública de la última década. Además, sigue habiendo una gran olvidada, la memoria histórica. La partida para políticas de reparación para las víctimas de la dictadura franquista ha vuelto a quedar vacía. A Montoro aún le faltan apoyos para cuadrar las cuentas políticas de los presupuestos. ¿Pero cuadran sus cuentas económicas? Se lo hemos preguntado a Carlos Cruzado, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta. Vuelven a incurrir en algo que ya es histórico, que es esa sobreestimación cada año, que al final conduce a una reducción de gasto a través de la inejecución de parte de los créditos presupuestados. El año pasado fueron 7.000 millones y este año, al apuntar esa bajada de impuestos, del impuesto sobre la renta para las rentas más bajas, sin plantear una subida para las rentas más altas, esos 1.500, 2.000 millones que el propio Gobierno estima que van a suponer esta rebaja, va a suponer una merma de ingresos que, teniendo en cuenta ya el diferencial de presión fiscal que tenemos en España con respecto a la media de la Unión Europea, esto digamos que va a incrementar todavía aún más ese diferencial. En este sentido, necesitaríamos una reforma fiscal que diera suficiencia al sistema, una reforma de todos los impuestos, de manera que recaudaran lo suficiente para mantener el estado de bienestar, incluso mejorarlo, si es que queremos tender a equipararnos con estos países de la Unión Europea más desarrollados, y en definitiva esa reforma no solo debe recaudar lo suficiente para mantener el Estado, sino además también para contribuir a una mejora de la equidad fiscal. Los presupuestos generales del Estado destinarán 7.044 millones de euros, ahí más de un 8,3% más que el año anterior. Es un presupuesto mayor que los de años anteriores, pero todavía muy inferior al que había en 2009. Y queda por saber cuántos serán créditos y cuánto subvenciones. Además, el 37% de este aumento irá destinado a investigación militar. Los efectos reales de estas cifras los sufren las científicas y científicos de este país, que trabajan cada vez en condiciones más precarias. Bruno Hernáez tiene 43 años, es científico y se dedica a la biología molecular. Es de los pocos que puede presumir de seguir trabajando en España. Pues mira, por ejemplo, en este laboratorio, cuando yo llegué, recuerdo que éramos 7 postdoctorales aproximadamente, gente como yo, de los cuales, esto ya te digo que fue en el 2013, 4 o 5 años después, pues quedo yo y otro postdoctoral que ha venido más tarde. Durante su carrera laboral ha visto como muchos compañeros han acabado rindiéndose. Algunos se han tenido que ir a otro país, otros han tenido que buscar plazas en puestos menor cualificados para lo que realmente estaban. Es decir, en algunas ocasiones renunciar por completo
a la carrera investigadora. La principal razón de tanto abandono son los recortes y la falta de ejecución del presupuesto. En los últimos 3 años no se ha gastado ni la mitad de lo presupuestado en I+D. De hecho, el año pasado se alcanzó el mínimo histórico. En 2017 se destinaron más de 4.600 millones y solo se gastaron 1.400. Unos ajustes que se notan en todos los ámbitos. Ratones, reactivos de diagnóstico, cualquier cosa que necesitamos para nuestro día a día, bueno, pues tenemos que estar mirando con cuentagotas. Además, se han cambiado las subvenciones por préstamos, a los que muchas universidades e instituciones públicas no pueden enfrentarse. No podemos pedir dinero y devolverlo luego. Unos ajustes que están dejando los laboratorios vacíos y algunos al borde de la desaparición. ¿Por qué lo que se presupuesta para la ciencia no se gasta? ¿Qué perdemos como sociedad si no se investiga? Hemos hablado con Jorge Barrero, director general de COTEC. Desde hace algunos años se está utilizando el presupuesto, yo diría que como una herramienta de propaganda. Se apuntan una serie de gastos cada año que al final de año pues no se acaban de cumplir, ¿no? De hecho, en el caso de la ciencia es especialmente grave porque por segundo año consecutivo pues vamos a ver un presupuesto que se ejecuta solo en su tercera parte, con lo cual de poco sirven las cifras que se anuncien estos días si al final del año pues de cada 3 euros que se prometen solo se gasta 1. El truco está en dotar el presupuesto de partidas que no se pueden gastar, por ejemplo, créditos que nunca llegan a las empresas ni a los científicos, y también poner muchísimos obstáculos y barreras a los investigadores para que puedan ejecutar el gasto en su día a día en el laboratorio. Es una técnica más para, pues para que el gasto en I+D se reduzca, y entiendo que de alguna manera puede eso beneficiar al proceso de consolidación fiscal que vive el país, ¿no? O sea, estamos pagando desde la ciencia pues ese proceso de reducción del déficit a costa de otras alegrías presupuestarias. El Gobierno presume de crecimiento económico, pero ¿a qué precio? Somos el país de Europa que más aumenta sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo afirma la Comisión Europea. Después de años de reducción o estancamiento, la contaminación por gases de efecto invernadero crece en Europa. Pero mientras en países como Alemania y Reino Unido las emisiones han caído el año pasado, en España se han disparado más de un 10%. Nuestro país se sitúa en 2017 como uno de los estados europeos en los que más creció la emisión de estos gases, según los datos de la Comisión Europea. Ya en 2016 se alertaba de ello. Un aumento muy considerable de las emisiones, que en parte ha sido por la dejadez absoluta de las administraciones. Los partidos políticos discuten actualmente una ley de cambio climático y transición energética en el Congreso de los Diputados con la intención de reducir estas emisiones. Un aspecto clave, además de las empresas, es el mercado automotor. La caída del precio del diésel ha causado que las emisiones de CO2 por vehículo vendido en la Unión Europea crezca por primera vez en los últimos 10 años. Tiene mucha polución. El uso de vehículos privados, pues... Somos muy cómodos, cogemos el coche para todo. En España, la sequía del 2017 influyó en el incremento del CO2, pero sobre todo, influye la paralización en instalación de renovables desde 2012. ¿Cómo se podrían reducir estas emisiones? Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, nos da algunas claves. Si observamos las emisiones de gases de efecto invernadero españolas, vemos como solamente la crisis económica consiguió que redujéramos nuestra aportación al cambio climático. Los nuevos datos publicados muestran que en 2017 España volverá a incrementar sus emisiones. Es necesario, por tanto, que en uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático empecemos a hacer las reducciones de gases de efecto invernadero necesarias. Para ello, no solamente es necesario implementar un modelo 100% renovable, de lo cual toda la ciudadanía ya está convencida, sino que es necesario hacer mayores esfuerzos en sectores como el transporte, donde el vehículo privado tiene que descender, o en sectores como la agricultura, donde tenemos que ir hacia una agricultura más ecológica. Por eso es necesario no solamente que reduzcamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, sino que reduzcamos también el consumo de energía, que es claramente insostenible y está rompiendo claramente los límites del planeta. El informático Hervé Falciani ha sido detenido esta tarde en Madrid.
Falciani proporcionó a las autoridades de varios países la lista de miles de presuntos defraudadores fiscales. La consiguió en la filial suiza de su banco, el HSBC. Por ello, las autoridades suizas piden su extradición. Recordemos que en Suiza se han refugiado Marta Rovira y Ana Gabriel, dirigentes del Prusés, y las autoridades helvéticas niegan a España su entrega por considerar que los delitos de los que se les acusa son políticos. El Senado ha instado al Gobierno a prestar el máximo apoyo a la ONG Open Arms, acusada por Italia de favorecer la inmigración ilegal. La moción propuesta por el Grupo Socialista ha sido aprobada con la enmienda del PP. Dice el senador popular que, más allá del apoyo a la ONG, interceder ante las autoridades italianas supondría una injerencia en la justicia de ese país. Desde el resto de grupos sí han manifestado su solidaridad con Open Arms y las organizaciones humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo. Una mujer muerta y 3 heridos en un tiroteo en la sede de YouTube en Silicon Valley. La fallecida Nasim Aghdam era una usuaria del portal de vídeos. Ayer acudió a su edificio en Silicon Valley y abrió fuego contra los empleados de la compañía. Aghdam era una activista animalista y vegana que había colgado vídeos en los que criticaba la diversidad de criterios y opacidad en YouTube. Trump amenaza con llevar el ejército a la frontera con México. El mandatario quiere que las Fuerzas Armadas se mantengan ahí hasta construir el muro. Obama y Bush ya hicieron uso del ejército para detener la entrada de inmigrantes y el tráfico de drogas. La construcción de ese muro conllevaría un agujero de 25.000 millones de dólares en el presupuesto estadounidense. Trump también quiere ampliar el plazo de detención para los migrantes detenidos en la frontera. Hasta aquí Público al Día por hoy, pero podéis seguir informados al minuto en público.es. Os dejamos en la frontera con Juan Carlos Monedero a partir de las 9:15. Buenas noches y hasta mañana.